Good evening and welcome to our class. Buenas noches y sean bienvenidos a nuestra clase. I want to bring you welcome from my home church in Michigan. Quiero traerles los saludos de mi iglesia allá en Michigan. I pastor a Presbyterian church in a small town in the state of Michigan. Yo pastoreo una pequeña iglesia allá en el pueblo de Michigan, una iglesia presbiteriana. And I've had the privilege over the last 12 years to be involved with ministry in Colombia, Y tuve el privilegio de durante los últimos años participar en el ministerio en Colombia and been a professor for SRL. y ser un profesor de SRL. And this is the first time that I've been to Houston for the purpose of teaching for SRL. Y es la primera vez que yo vengo aquí a Houston con el propósito de enseñar aquí en este seminario. But I was here several years ago for a conference that was held. Pero yo estuve aquí algunos años atrás para una conferencia que tuvo lugar. So I know a little bit about your city. Así que yo conozco un poquito acerca de su ciudad. So our topic over the next several days Nuestro tema durante los próximos días concerns the Sermon on the Mount. va a estar alrededor del Sermón del Monte. Now, a lot of my remarks this evening Muchos de los planteamientos que voy a hacer en esta noche and throughout the class, y a lo largo de toda la clase, a lot of those were first derived from Dr. John Stott, una de las primeras cosas que se dijo acerca de John Stott, he was a professor that I had while I was in school. él era un profesor que yo tuve cuando yo era estudiante, So you'll probably hear his name along with several others that I might mention during the course of the así que class. quizás ustedes hayan visto su nombre junto con otros nombres que yo he mencionado en los cursos que yo he podido enseñar. Now, the Sermon on the Mount Ahora, el Sermón del Monte is one of the best known teachings of Jesus. es una de las enseñanzas mejores conocidas de Jesús, But it's also sometimes the least understood pero también podemos decir que es la que es menos comprendida and maybe even the least obeyed. y quizás también el que menos se obedece. It's important for us to understand it Es muy importante que nosotros podamos comprenderla, because if you think about it for a moment, porque si pensamos en eso por un momento, everything that Jesus touches on in the Sermon on the Mount todas las cosas que Jesús habla en ese Sermón del Monte is expanded on in other portions of the gospel accounts. también se habla con más amplitud en otras porciones de los evangelios. So the Sermon on the Mount is really a summary Entonces el Sermón del Monte realmente es como un resumen of Jesus' teaching. de las enseñanzas de Jesús. And it's found and located in Matthew chapter 5, 6, and 7. Y se ve allí en Mateo 5, 6 y 7. Now here are some of the familiar portions that come out of this Aquí sermon. podemos ver algunas de las porciones que son familiares de este sermón. Blessed are the peacemakers. Benditos son los pacificadores. Or how about this? Y bueno, y An eye for an eye and a tooth for a tooth. oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. But if someone slaps you on one cheek, turn the other. Pero yo digo que si alguien le hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Love your enemies and pray for those who persecute you. Dice, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen. And of course, the Lord's Prayer is contained in the Sermon on the Y por Mount. supuesto, la oración del Señor también está contenida allí en el Sermón del Monte. And Jesus' admonition that we shouldn't be anxious about things that are going to happen tomorrow. Y la marca que nos da Jesús de que no debemos afanarnos por nada. And of course, do not judge lest you be judged. Y también no juzguéis para que no seáis juzgados. Now, for many, Ahora, de muchos, unbelievers draw wrong conclusions about the Sermon on the Mount all the time. muchos de los incrédulos también llegan a diferentes conclusiones acerca del Sermón del Monte todo el tiempo. And I'm talking about unbelievers that may in fact be in the church. Y yo estoy hablando también de no creyentes que pueden de hecho estar también incluidos en las iglesias. They talk about embracing the ethics of Jesus without embracing Jesus. Ellos hablan acerca de aceptar la ética de Jesús sin de hecho aceptar a Jesús. Now, that's a problem in North America, there's a problem in Europe, Ahora, eso es un problema aquí en Estados Unidos, es un problema también en Europa, but in the early period of time in the 1900s, pero al principio, en los 1900, there was a liberal theological movement that began moving across Europe
and later made its way to North America. Hubo un movimiento teológico liberal que empezó a moverse alrededor de Europa y también llegó a las partes de América. One of those theologians was had the name Adolf von Harnack, Uno de esos teólogos tenía el nombre de Adolf von Harnack. and he coined a word in German called Das Wesen. Y él fue el que acuñó la palabra en alemán, decía Das Wesen. And it was his way of describing the biblical teachings of Jesus. Y fue su manera de describir las enseñanzas bíblicas de Jesús. Das Wesen is a reference to the idea of the kernel and the husk. Das Wesen es lo que da la idea de ese núcleo, la parte fundamental y la parte externa. You think about it in terms of the corn that you see being raised around you. Y piensen acerca del maíz cuando ustedes ven que se cultiva. Well, the most important thing of the corn La parte más importante del maíz is the kernel. es ese grano. The rest is the husk, and you disregard it. Todo lo demás es la parte externa que ustedes echan a un lado. For theologians like von Harnack, Para los teólogos como Van Harnack, the kernel was the ethical teachings of Jesus. la parte central eran las enseñanzas éticas de Jesús. But everything else about his deity or the miracles of Jesus, the virgin birth, and the resurrection, Pero todo lo demás, como la deidad, el nacimiento virginal, la muerte y la resurrección, all these things were the husk. todas estas otras cosas eran las partes externas no importantes. And so oftentimes when we narrow our focus down to the Sermon on the Mount, Así que muchas veces cuando nosotros centramos nuestra atención en el Sermón del Monte, there have been a number of professing Christians that have attended churches over the years hay un gran número de personas que profesan ser cristianos que están asistiendo a las iglesias durante muchos años, whose pastors have been influenced by that kind of thinking. cuyos pastores han sido influenciados por este tipo de pensamiento. They're only looking for the Das Wesen, Simplemente están buscando por ese Das Wesen, the ethical teaching, las partes éticas, but nothing else. pero más nada. Okay? But what we see in the Sermon on the Mount Pero lo que nosotros vemos en el Sermón del Monte is not simply the ethical teachings of Christ. no es simplemente las enseñanzas éticas de Cristo. It's the Lord Jesus Christ giving himself Es el Señor Jesucristo dándose a sí mismo in the instruction. en esa instrucción. Now, I'm giving you introductory remarks so that I give you a good basis for understanding Yo le what it estoy dando is. algunos planteamientos para que ustedes puedan tener una buena base acerca de lo que vamos a estar tratando. Now, it's called a sermon. Se llama un sermón It is found in Matthew chapter 5, 6, and 7. y se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. But it's also found in the Gospel of Luke, chapter 6, 17 to 49. Pero también se ve en el Evangelio de Lucas, what chapters? Chapter 6, 17 to 49. Capítulo 6 del 17 al 49. Now we note that it has a geographical setting Ahora nosotros sabemos que tiene como un ambiente geográfico and it has a historical setting in the Galilean ministry of Jesus. y tiene también ese ambiente histórico en el ministerio de Galilea. Now because it is a sermon, Ya que es un sermón, Matthew and Luke need not have recorded every single detail. tanto Mateo como Lucas no necesitaron haber recogido todos los detalles, But they recorded the most important points. pero ellos sí recogieron los puntos más importantes. Okay? And it is all important. Y todo es importante. So the material that we have in the sermon, Así que el material que nosotros tenemos en este sermón it's not of a single hour or a single day. no es simplemente de una sola hora o de un solo día. It probably was delivered over a weekend. Probablemente fue dado a lo largo de un fin de semana. And what we've got is a consolidation of what Jesus taught over that period of Y lo que time. nosotros tenemos es la consolidación de todo lo que Jesús enseñó en ese periodo de tiempo. I personally favor the understanding that it was that which was given over a period of a weekend. Yo personalmente creo que fue así, que fue la enseñanza que él dio durante todo el fin de semana. Now, we affectionately refer to it as the Sermon on the Mount. Ahora nosotros nos referimos a eso afectivamente como el Sermón del Monte. Let's look at verses 1 and 2 of chapter 5. Vamos a ver los versículos 1 y 2 del capítulo 5. And I'll have Dilo, if you could read that for me. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
So you know here that Jesus went up on the mountain, Así que ustedes saben que Jesús subió al monte and then he sat down, y luego se sentó and his disciples came to him. y sus discípulos vinieron a él. First of all, note that the term disciples is not exclusive just to the 12 apostles. Y entiendan primeramente que el término discípulos no es exclusivamente solamente el grupo de los 12 apóstoles. There were a number of other men and women that were considered disciples. Hubo un número de otros hombres y mujeres que también eran considerados discípulos. So you can kind of see like maybe a large group of people that they come to hear Jesus speak. He ascends a mountain to be able to project his voice down to them. Así que ustedes pueden ya ver un gran grupo de personas que se acerca a Jesús allí en la montaña, él se sienta y proyecta su voz para hablarles a ellos. Now you'll note that Jesus' fame had spread because of his wanderings throughout all of the Galilean region. Y ya ustedes saben que la fama de Jesús se había expandido debido a que él andaba de un lugar al otro a lo largo de Galilea. He taught in synagogues. Él enseñó en las sinagogas, He healed every kind of disease. él sanó todo tipo de enfermedades. Now just think about that alone of how that would impact people with Ahora, regard to who he was. Piensen en ese único aspecto, cómo eso debe haber impactado la vida de todas las personas que lo podían haber escuchado y visto. And so he comes to a place where maybe in some ways he retreats Ahora, él llega a un punto donde en algunas maneras él se retira and he wants to give concentrated instruction to his y disciples. él quiere darle esa instrucción concentrada a sus discípulos. But I want you to think for a moment on this idea of it being a mount. Ahora, yo quiero que ustedes piensen por un momento en esa idea de que estaban sobre el monte. Many commentators, both ancient and modern, Muchos comentaristas, tanto antiguos como modernos, see a connection between Jesus on the mount ellos ven una conexión entre Jesús en el monte and the location on the mountain where Moses received the law of God. y el lugar en el monte donde Moisés recibió la ley de Dios. The text specifically says he went up on the mountain. El texto dice específicamente, él subió al monte. So John Stott puts it this way. Entonces John Stott lo dice de esta manera. In order to draw a parallel between Moses, who received the law at Sinai, Para hacer un paralelo entre Moisés, quien recibió la ley en el monte Sinaí, and himself, who explained the implications to his disciples. y a él mismo, quien explicó las implicaciones a sus discípulos, So this becomes the traditional site of the Sermon on the Mount entonces esto se convierte en ese lugar tradicional del Sermón del Monte, in the northern shores of Galilee. en las costas del norte del mar de Galilea. Now Jesus was greater than Moses, Entonces Jesús era mayor que Moisés, and although his message was more gospel than law, y aunque su mensaje tenía que ver más con el evangelio que con la ley, yet he did choose his 12 apostles y aunque él escogió a sus 12 apóstoles as a nucleus for the new Israel, como ese núcleo para el nuevo Israel, which corresponds to the 12 patriarchs and the 12 tribes of the old. y ese número se correspondía con los 12 apóstoles, los 12 patriarcas. And he gives his authoritative interpretation of Moses' law. Y entonces él da su interpretación autoritativa de la ley de Moisés. Now, the sermon, according to the Gospel of Matthew, contains the substance of the new law. Ahora, ese sermón, de acuerdo con el Evangelio según Mateo, contiene la sustancia de la nueva ley. In a sense, the mount, it's the new Sinai. En el hecho de que ese monte era como el nuevo Sinaí. And he is actually the new Moses. Y él es realmente como el nuevo Moisés. And here we have Jesus sitting down. Y aquí tenemos a Jesús sentado. He's assuming the posture of a rabbi or a legislator. Él está asumiendo la postura de un rabí, de un legislador. And his disciples came to him to listen to his teaching. Y entonces vienen los discípulos a él a escuchar sus enseñanzas. And he begins to teach them the most important thing. Y él comienza a enseñarle las cosas más importantes. So, the Sermon on the Mount depicts the behavior that Jesus expected of his disciples. Y entonces el sermón del monte muestra la conducta que Jesús esperaba de sus discípulos. Now, I'm sure you all have realized this in one way or another, Yo estoy convencido de que ustedes se han dado cuenta de esto de una u otra manera. that there are numbers of people Que hay muchas personas who claim that they know Christ, que ellos dicen que conocen a Cristo,
but there's very little about their life pero hay muy poquito que refleja su vida, that indicates that they have a relationship with Christ. que indica que ellos tienen una relación con Jesucristo. They say they do. Ellos dicen que sí, They maybe attend church. quizás asisten a la iglesia, They maybe give money to it. ellos quizás dan dinero a ella, But on the other days of the week besides Sunday, pero en los otros días de la semana que no sea domingo, they look just like the world. ellos se ven igual que el mundo, They act like the world. ellos actúan como el mundo. This sermon is given to help understand what does a disciple of Christ look like. Este sermón se da con la idea de mostrar cómo debe ser un discípulo de Cristo. We'll develop that more as we work our way Eso through lo the vamos a class. desarrollar más mientras vayamos avanzando. Now let me give you an overview of an outline of the chapters. Ahora déjeme darle como un resumen, un outline de lo que es el capítulo. In chapter 5, verses 3 through 12, En Mateo 5 del 13 al 12, we're talking here about a Christian's character. nosotros estamos hablando aquí del carácter del cristiano. And there are 8 principal marks of Christ's character and conduct that are given in this section of Y hay Scripture. ocho principios que son marcas del carácter y la conducta de Cristo. We'll look at them. Y vamos a ver cada uno de ellos. Next, we come to chapter 5, verses 13 to 16. Después vamos a ver capítulo 5, versículos del 13 al 16. This talks about the Christian's influence. Y aquí hablamos acerca de la influencia del cristiano. And there are 2 metaphors that are unfolded in this section of Scripture, Y salt and light. Y aquí en esta porción de la escritura vemos a dos metáforas, la sal y la luz. The next section we come to, chapter 5, 17 to 48, La próxima sección que nosotros vamos a ver es capítulo 5, versículos del 17 al 48. this could be topicked as a Christian's righteousness. Y aquí vemos la justicia del cristiano. It's attitudes toward the moral law, Son las actitudes hacia la ley moral and that Jesus came to fulfill it and not destroy y it. que Jesús vino a cumplirla, no a destruirla. Next, we come to chapter 6, verses 1 through 18. Después llegamos a Mateo 6, capítulo del 1 versículo del 1 al 18. Here we're talking about a Christian's piety. Y aquí vemos a lo que es la piedad del cristiano. And the piety here is marked by reality and not hypocritical displays. Y esta piedad aquí la vemos que es una marca de la realidad y no esa exhibición hipócrita. Next, we come to chapter 6, 19 to 34. Después vamos al capítulo 6, versículo del 19 al 34. This is in regards to a Christian's ambition. Y esto tiene que ver con la ambición del cristiano. Okay, our devotion and ambition in life is to be different than the non-believer. Nuestra devoción y nuestra ambición en la vida tiene que ser diferente de aquella del no creyente. Next, we come to chapter 7, 1 through 20. Después vamos a Mateo 7 del 1 al 20. This is a reference to the Christian and his relationships. Aquí se recoge lo que son las relaciones del cristiano That como is, creyente. once we're related to Christ, Eso quiere decir que una vez que estamos relacionados con Cristo, it affects all the other relationships that we have. eso afecta también todas las otras relaciones que tenemos. It affects my relationship with my wife, Eso afecta mi relación con mi esposa, with my kids, con mis hijos, with my employer, con mis with my empleados, employees, con mis empleados, with my husband, con mi esposo, with my neighbors. con mis vecinos. It affects everything about who and what we are and what we come in contact with. Afecta todo lo que somos, con quién estamos y con quién nosotros entramos en contacto. And finally, we come to chapter 7, 21 to 27. Y finalmente llegamos al capítulo 7, versículos del 21 al 27. This is the Christian's commitment. Aquí vemos el compromiso del cristiano. That is, if Jesus is Lord, Eso quiere decir que si Jesús es el Señor, we should have a desire to obey him. nosotros debemos tener un deseo de obedecerle. Now, essentially, what I just gave you, this is John Stott's outline of the whole sermon. Ahora, esto que yo le he dado esencialmente es el outline, el bosquejo de John Stott de todo este sermón. Now, if you keep that in mind when you're reading it through and look at those topics, it'll help you understand the section that you're in and what it relates to. Ahora, si usted mantiene eso en mente, a la hora de usted estudiarlo, eso va a hacer que se le facilite la comprensión de todo el texto cuando usted lo está estudiando. Now, this next section in my notes
Ahora, la próxima sesión en mis notas ask the question, can the contents of the sermon actually be done? hace la pregunta, ¿puede realmente los contenidos de este sermón hacerse realidad? I'm not going to labor this section very long. Yo no voy a estar en esta sesión mucho tiempo. Just to say this, that there's been this great debate inside the church. Yo lo que simplemente voy a decirle que ha habido un gran debate dentro de la iglesia. Can it really be done? ¿Puede realmente llevarse a la práctica? Is it on one hand something that the Christians should be doing? ¿Es por una parte algo que el cristiano debe realmente hacer? Or on the other hand, is it really showing us we can't do it? O del otro lado, está mostrando algo que no podemos lograr. Therefore, how much we need a Savior. Y por eso es que nosotros necesitamos tanto un Salvador. Over the years, there have been some very well-known names that have been affected by the Sermon on the Mount. A lo largo de los años ha habido grandes nombres que han sido afectados por este Sermón del Monte. Tolstoy was affected by it, Tolstoy fue uno de los afectados por ello, and many others. y muchos otros. But the key one that I want to share with you at this point, Pero el fundamental que yo quisiera tratar con ustedes en este momento, regarding the idea of can it be done or not done, en cuanto a la idea de que si se puede cumplir o no, is Dietrich Bonhoeffer. es Richard Bonner. Bonhoeffer was dramatically affected by the Sermon on the Mount. Bonhoeffer fue afectado grandemente por el Sermón del Monte. Now, if you're not familiar with him, Bonhoeffer was a Lutheran pastor. Ahora, si ustedes no están familiarizados con él, Bonhoeffer fue un pastor luterano And he ministered during the period of time in Germany during the World War II. y un ministro en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. In a large part, the German church had sold out to the Nazis. Y en gran parte la iglesia alemana había sido vendida a los nazis. But it was Bonhoeffer that was trying to hold on to a more evangelical Orthodox church. Pero Bonhoeffer estaba queriendo llegar a una iglesia más evangélica, más ortodoxa. And so he not only pastored, but he also had schools like this one. Pero no simplemente él pastoreaba, sino también que tenía escuelas así como esta. And where he had men that were coming and they wanted to be pastors, that he'd spend extra special time with them. Y lo que él tenía eran hombres que venían a esas escuelas que querían llegar a ser pastores y él ocupaba parte extra de su tiempo para entrenarles. Here's what he said about the Sermon on the Mount. Y esto es lo que él dijo en cuanto al Sermón del Monte. He said that the restoration of the church Él dijo que la restauración de la iglesia must surely depend debe realmente depender on a new kind of monasticism, de un nuevo tipo de monasticismo, having nothing in common with the old life, no teniendo nada en común con la vieja vida, and rather an adherence to the Sermon on the Mount. sino con adherirse al Sermón del Monte. And he said, I think men should be rallied to this battle cry. Y él dice, yo creo que los hombres deben correr a este tipo de iglesia. Now, let's take a look at it in depth. Ahora vamos a tener un poquito más de profundidad en esto. We're first going to be looking at chapter 5, verses 3 through 12. En primer lugar vamos a estar mirando el capítulo 5, versículos del 5 al 12. This is often referred to as the Beatitudes. Esto se refiere fundamentalmente como las bienaventuranzas. That's a rough translation of the Latin, which means blessed. Eso es una transliteración aproximada del latín que quiere decir bendecido. If you come across a modern translation that uses the word happy, I would say that's incorrect. Si ustedes ven las traducciones modernas usa la palabra feliz, pero yo le diría que eso es incorrecto. In fact, Don Carson, a professor, De hecho, Don Carson, el profesor, he says those who are blessed will generally be profoundly happy, él dice, aquellos que son bendecidos serán grandemente felices, but blessedness cannot be reduced into happiness. pero el ser bendecido no se puede reducir a la felicidad.
The idea here is that God's blessing means more to us than the approval of men. La idea aquí es que la bendición de Dios debe significar para nosotros mucho más que la aprobación de los hombres. Then these Beatitudes will speak to us personally and deeply. Y entonces, si es así, estas bienaventuranzas van a hablar a nosotros mucho más profundamente. Okay, now look at verse 3. Ahora vamos a ver el versículo 3. Neela, would you read that for me? El versículo 3 dice, bendito los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay, so blessed are the poor in spirit. Benditos son los pobres en espíritu. The idea here is of poverty of spirit La idea de la pobreza en el espíritu is spiritual bankruptcy before God. es esta bancarrota espiritual ante Dios. Okay? Let me give you some passages of scripture. Déjeme darle algunos pasajes de las escrituras. Psalm 34 verse 6. El Salmo 34, versículo 6. Okay? This poor man cried and the Lord heard him Este pobre clamó y le oyó Jehová and saved him out of all his troubles. y lo libró de todas sus angustias. I can just have you read these if Yep, you want. sure. Isaiah 41 verse 17. Y Isaías 41, versículo 17. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está la sed de su lengua. Seco está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Isaiah 57 verse 15. Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaiah 66 1 and 2. Isaías 66, versículos 1 y 2, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. And one more I'll give you, Isaiah 61 verse 1. Y le voy a dar uno más, Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Okay, one of the most important things I'm going to teach you right now. Una de las cosas más importantes que yo le voy a enseñar en este momento. Jesus is not referencing those who are the impoverished of the world. Jesús no está enseñándole a aquellos que son empobrecidos en el mundo. Not talking about financial poverty. Él no está hablando acerca de la pobreza financiera. He's talking about spiritual poverty. Él está hablando acerca de la pobreza espiritual. And this is misinterpreted often in the Sermon on the Mount. Y esto en el Sermón del Monte se malinterpreta muchas veces. That there's something more blessed about people who are poor. Que no hay muchas pocas cosas que son más bendecidas que las personas que son pobres. Well, there are a number of admonitions in the Scripture that tell us to be careful and gentle in dealing with the poor. Ahora, hay muchas remarcas en las escrituras que nos dicen que nosotros debemos tener cuidado y cuidar de aquellos que son pobres. But this text is not dealing with that. Pero este texto no trata con esto. The idea is getting us to see that before God we are spiritually bankrupt. La idea es hacernos ver a nosotros que ante Dios nosotros estamos en una bancarrota espiritual. We have nothing to commend ourselves to God. No tenemos nada de que nosotros alabarnos ante Dios. Now let me give you an illustration of that. Ahora déjeme darle una ilustración de esto. One of the parables that Jesus taught. Una de las parábolas que Jesús enseñó. The parable of the prodigal son. La parábola del hijo pródigo. You remember the story in Luke chapter 15. Ustedes recuerdan la historia en Lucas capítulo 15. So you have two sons. O sea, hay dos hijos And the younger one says to his father, y el menor le dice a su padre, give me the share of the estate that falls to me. dame la parte de la herencia que me corresponde. As soon as the son got the inheritance, En cuanto al hijo tuvo su herencia, he leaves his father. él abandona a su padre. And the scripture says that he went on a journey at a great distance. Y dice la escritura que él se fue en un viaje bien lejos.
And what we see here is Y lo que the nos- son. Go ahead. No, y lo que vemos aquí es que el hijo, The son desired the benefits of his father, que el hijo deseaba recibir los beneficios de parte de su padre, but he didn't desire his father. pero no deseaba a su padre. He took the resources and then got as far away from his father as he could possibly get. Él cuando tuvo los recursos se alejó del padre tanto como pudo. Once there, he quickly exhausted the resources that he had. Una vez que estaba allá, rápidamente malgastó los recursos. He ends up becoming a slave Él termina como un esclavo to a landowner, a un propietario. and he sends him out in the field to feed the swine. Y él entonces es enviado al campo para darle de comida a los cerdos. From a Jewish perspective, it doesn't get any lower than this. De la perspectiva de un judío, no se podía llegar más bajo que eso. And the son wonders to himself, Y entonces el hijo se pregunta, you know, how many of my father's hired men have more than enough food to fill their stomachs? ¿cuántos de los empleados de mi padre tienen más comida que yo en mi estómago? But I am here dying of hunger. Pero yo estoy aquí muriéndome de hambre. And the scripture makes this statement. Y la escritura dice esto, When he came to his senses. cuando él vino en sí, cuando él volvió en sí. It's the same kind of language that might be used in a situation where you have a prize fight going on between two boxers. El mismo tipo de idioma que se usa cuando nosotros tenemos este premio, están dos personas luchando And one knocks the other guy out. y uno de ellos noquea al otro. And then people come from the corner and they bring smelling salts and they put it under the man's nose. Y entonces viene la persona de allí de la esquina y le pone esa sal con olor en la nariz y la persona, And we say, he came to. y nosotros decimos, resucitó, He woke up. se despertó. That's the sense of what's being said here. When this kid woke up, Este es el sentido de lo que quiere decir cuando se despertó. he's got one thing on his mind. Tenía una cosa en su mente, I will get up and go to my dad, yo me voy a levantar, voy a ir a mi padre and I will say to him, y yo le voy a decir, Father, I've sinned against heaven and in your sight. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. I'm not worthy to be called your son. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Make me as one of your hired men. Hazme como uno de tus jornaleros. But as he gets up and goes to his dad, Pero cuando él se levanta y va a su padre, he's met by his father along the way. su padre lo encuentra a mitad de camino. And the father says Y el padre le dice to his family and to those that were around him, a su familia y a aquellos que estaban alrededor de él, this son of mine was dead este hijo mío estaba muerto and is now alive. y ahora ha vuelto a la vida. He was lost, Estaba perdido, but now is found. pero ahora se ha encontrado. Now what you need to understand is Y lo que nosotros necesitamos entender es, that is a picture of mankind. esa es una ilustración de la humanidad. It's the story of the Garden of Eden, Es la historia del jardín del Edén, okay, of man's rebellion in the garden. de la rebelión del hombre allí en el jardín. Man wanted the benefits of God, El hombre quería los beneficios de Dios, but he didn't want God. pero no quería a Dios. Now you remember the story in the Ahora, garden. usted recuerda la historia allí en el jardín. Adam and Eve were given authority over everything that God had made. Adán y Eva recibieron autoridad sobre todas las cosas que habían sido hechas. And they were told, one thing you must not do. Y le dijeron, una sola cosa no debes hacer. Because if you do this one thing, Porque si tú haces esta única cosa, you're going to die. tú vas a morir. Okay? And of course you know he did. Y por supuesto ustedes saben que lo hizo. But the symptoms that showed up as soon as Adam and Eve ate of the garden, ate of the fruit, are very important. Pero los síntomas que resultaron inmediatamente después que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la vida es lo importante. There are three symptoms Hay tres síntomas of death. de la muerte. When God said, in the day you eat of this fruit, you shall surely die, Cuando Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente vas a morir, we understand that that meant in two ways. nosotros entendemos que eso tenía que ver en dos maneras. The one
Una, he would begin to age and his body would eventually die and go back into the ground. él iba a comenzar a envejecer y su cuerpo eventualmente iba a morir. That would take years to be realized. Eso iba a tomar años para que sucediera. But the second way Pero la segunda manera was that there would be a spiritual death, era que iba a haber una muerte espiritual and the symptoms of it would show up y immediately. los síntomas de esa muerte espiritual se iban a mostrar inmediatamente. So symptom number one Así que el síntoma número uno is the presence of shame. es la presencia de la vergüenza. As soon as they ate, they realized that they were naked. En cuanto comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. One moment they had been walking around completely nude, Un momento atrás, ellos estaban caminando completamente desnudos and there was nothing wrong in their mind. y no había nada errado ahí en su mente. But now, all of a sudden, they are so uncomfortable that they go and get leaves to cover themselves. Pero ahora, de momento, ellos se sienten tan incómodos que ellos van y toman hojas de higuera para poder cubrirse. Symptom number one, Síntoma número uno, shame. vergüenza. Okay? Symptom number two, Síntoma número dos, when God comes in the garden, cuando Dios viene al jardín, Adam hid himself. Adán se escondió. Okay? God calls to them. Dios los llama. Did you eat of the fruit? ¿Comieron del fruto? Yes. Sí. And I went and hid myself from you. Sí, y yo fui y me escondí de ti. Symptom number two, Síntoma número dos, fear of God. el temor a Dios. God was coming in the garden this way, Adam and Eve were going that direction. Dios venía por el jardín por este camino y Adán y Eva se escondieron por el otro. In the past, En el pasado, when God was present, Cuando then they Dios- were going toward him. cuando Dios estaba presente, ellos venían hacia Él. Now they're going away from him. Ahora ellos se están alejando de Él. Now we look at symptom number three. Y ahora ustedes ven el síntoma número 3. When God then confronts Adam, Cuando Dios entonces confronta a Adán, have you eaten of the tree which I told you not to eat? ¿has comido del fruto del árbol que yo te dije que no comieses? How does Adam respond? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? What does he say? ¿Qué fue lo que dijo? Is it that woman? Esa mujer, Now most people give me that answer, but it's not really true. la mayoría de las personas me dan esa respuesta, pero no es realmente así. Can you finish it in your mind? What did he say? ¿Pueden completarlo en su mente? ¿Qué fue lo que dijo? It's the woman you gave me. Es la mujer que tú me diste. Whose fault is it? ¿De quién es la culpa? It's God's fault. Es la culpa de Dios. Third symptom, Tercer síntoma, God is man's enemy. Dios se convierte en el enemigo de Dios, Now del those hombre. three symptoms showed up immediately Ahora, esos tres síntomas se muestran inmediatamente and indicate y entonces indican spiritual death. la muerte espiritual. Okay? One moment Adam was alive spiritually, and the next he was dead. En un momento Adán estaba vivo espiritualmente y en el próximo momento muerto. God did not say, Dios no dijo, in the day you eat of this fruit, you shall surely become sick. el día que comieses de ese fruto realmente te vas a enfermar. He said, Él in the dijo- day you eat of this fruit, you shall surely become dead. El día que de él comieses realmente vas a morir. Now, let me show you how pronounced that death becomes. Ahora, déjeme mostrarle cuán profunda se muestra esta muerte. God says, Dios dice, lest man reach out his hand and eat of the tree of life. a no ser que el hombre extienda su mano y coma del árbol de la vida, I will eject him out of the garden. yo lo voy a sacar del jardín. Now, in most art depictions of this, particularly from the Middle Ages, Ahora, en las muestras artísticas, generalmente en la edad medieval, it's usually, in my view, it's depicted wrongly. en mi forma de verlo, realmente se muestra de una manera equivocada. Because it shows Adam and Eve being forced out of the garden, their heads are down, and they have great remorse. Ahora, porque se muestran como que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, cabizbajos, con un remordimiento. And the idea is they feel bad about what they did, Y la idea es que ellos se sintieron mal por lo que habían hecho. and I'm maintaining that's not what they felt. Y yo mantengo que así no fue como se sintieron. What they felt bad about ¿De qué se sintieron mal ellos?
was not leaving God, no fue abandonar a Dios, but leaving the benefits of God. sino estando abandonando los beneficios de parte de Dios. The garden was the place of comfort. Ese jardín era un lugar de comodidad. And that's the picture of man. Y esa es la ilustración que muestra cómo es el hombre. Since this time, man has desired the benefits of God, but not God. Desde ese mismo momento los hombres están deseando recibir los beneficios de Dios, pero no desean a Dios. And then Adam and Eve are ejected out of the garden, and an angel is placed at the gate. Y entonces Adán y Eva son sacados del jardín y se pone un ángel cuidando la puerta. Now, this angel has a sword that's moving in every direction. Ahora, este ángel tenía una espada que se estaba moviendo en todas las direcciones. What we're understanding is this. Lo que nosotros entendemos es esto. There would be no way in Adam's own effort or works No había ninguna manera en los esfuerzos de Adán y Eva that he would either have a ladder big enough to go over the wall or a sword big enough to deal with that angel. que él iba a tener una escalera lo suficientemente alta para saltar por encima de la pared o tener una espada mucho más poderosa para luchar con el ángel. It would be impossible Sería imposible to get back into the garden. regresar al jardín. Now, do you remember what gate he was exited from? ¿A ustedes recuerdan sobre cuál puerta ellos fueron echados fuera? You remember? ¿Recuerdan? It's the eastern gate. Era la puerta que daba al oriente. Now, when you have time, I challenge you to do a study on this. Ahora, cuando ustedes tengan tiempo, yo les voy a retar a que hagan un estudio de esto. Look in your Bibles and your concordances and look up the word eastern. Ahora, busquen en sus Biblias, en sus concordancias y busquen la palabra este o oriental del este. What you'll find is that the migration of man, as Genesis unfolds, they continually are moving east. Lo que ustedes van a encontrar es que la migración de los hombres después de Génesis, ellos van continuamente a emigrar y a dirigirse hacia el este. The writer is signaling to us, El escritor nos estaba mostrando a nosotros, not only did man fall, no solamente el hombre cayó, but he's continuing to fall. sino que continúa cayendo. He's moving further and further and further away Se está from the alejando, garden. se está alejando más y más y más del jardín. Now, this idea of death is brought home to us, Ahora, particularly in the New Testament. Esta idea de la muerte se nos explica a nosotros con mucha más profundidad en el Nuevo Testamento. Men and women are born into this world spiritually dead. Los hombres y las mujeres nacen a este mundo muertos espiritualmente. The little baby looks great in the crib, El bebé recién nacido se ve precioso ahí en la cunita, but every single child is born spiritually dead. pero cada bebé nace estando muerto espiritualmente. The part that relates to God La parte que se relaciona con Dios has been destroyed. ha sido destruida. That is what's being said by Jesus at the beginning of the Sermon on the Mount. Eso es lo que dice Jesús en el principio del Sermón del Monte. Blessed are the poor in spirit. Benditos los pobres en espíritu. It's the realization that they are poor. Es darse cuenta de que son pobres. It's the understanding that I have nothing. Es la comprensión de que yo no tengo nada. It assaults man's pride. Eso asalta al orgullo del hombre. And that's why each one of us, we have this tendency Y por eso que cada uno de nosotros tenemos esta tendencia. to really want to say, Que realmente querer decir, I'm really not that bad. yo realmente no soy tan malo. See, I'm not that bad. Yo no soy tan malo. See, when we say that, Y cuando decimos eso, what we're doing is we have a construct in our minds lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo es tenemos este pensamiento en la mente that on the one hand is the holiest person on the planet, que en un lado somos la persona más santa del planeta and on the other hand is a serial axe murderer. y en el otro lado es ese asesino serial.
So on one hand we say, well, I'm certainly not the holiest person, En una parte dice, yo realmente no soy la persona más santa, but I'm not an axe burner. pero tampoco soy ese asesino serial. You know, I'm somewhere here in the middle. Yo estoy en algún lugar ahí en el medio. What we need to understand is Lo que necesitamos comprender es the standard of righteousness que el estándar de justicia is not other human beings. no es de otro ser humano, It's God himself. es de Dios mismo. And according to that standard, Y de acuerdo con ese estándar, todos todos estamos muertos. We have nothing. No tenemos nada. There's no righteousness within us. No hay justicia en nosotros. So when we come to a passage in the New Testament like Ephesians chapter 2, Y cuando vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento como Efesios which is capítulo 2, talking about where we came from, el cual nos dice de dónde nosotros hemos venido, the text says, and you were dead in your trespasses. nos dice, and sins." y vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Again, it does not say, and you were sick. Una vez más, no dice, y estabas enfermo. A sick person with the last energy they have within them can still crawl across the floor and dial 911 for help. Una persona enferma con la poquita energía que puede quedarle, puede arrastrarse por el piso, tomar el teléfono y marcar el 911. But a dead person Pero doesn't una- call anybody Pero una persona muerta no puede llamar a nadie, because they're dead. porque está muerto And they don't even know they're dead. y ni siquiera saben que está muerto. So again, if you're sitting here tonight Una vez más, si ustedes están aquí sentados en esta noche, and you know that you know that you know that you know that you know ustedes saben que saben que saben that Jesus Christ is Lord of your life que Jesús es el Señor de su vida and that you have a relationship with him, y que ustedes tienen una relación con Él, you didn't come to it on your own. ustedes no vinieron a Él por ustedes mismos. God had to bring life Dios tuvo que traer vida into your spiritual dead corpse. en ese cuerpo muerto espiritual que ustedes tenían. There was nothing in you to come to that on your own. No había nada en ustedes que pudieran venir a Él. This is the difference between someone being a Christian and not a Christian. Esta es la diferencia entre alguien ser un cristiano o un no cristiano. I tell my people all the time, it's like being pregnant. Yo le digo a las personas, a mi gente, todo el tiempo, es como estar embarazado. A woman is either pregnant or she's not pregnant. Una mujer o está embarazada o no está embarazada. No woman is kind of pregnant. Ninguna or persona sort of está pregnant. un poquito embarazada o más o menos embarazada. You either are born again or you're not born again. Usted o nació de nuevo o no ha nacido de nuevo. And this highlights this point of what Jesus was teaching in John chapter 3 to Nicodemus. Y esto es lo que enfatiza el punto que estaba enseñándole Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Nicodemus, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. It's because we're born spiritually bankrupt. Es porque nosotros hemos nacido estando espiritualmente en bancarrota. One writer, Sinclair Ferguson, Un escritor, Ferguson, when God leads us to see our real spiritual condition, dice que cuando Dios nos lleva a ver nuestra verdadera condición espiritual, that we recognize this to be so, entonces nosotros nos damos cuenta then poverty of spirit is born in our hearts. y entonces esa pobreza de espíritu nace en nuestros ojos. Now, I want to underscore this a little bit more. Yo quiero subrayar esto un poquito más. This should affect our prayer life. Esto va a afectar nuestra vida de oración. I mean, every single day. Yo digo, todos los días de la vida. When we have times of prayer, Cuando nosotros tenemos momentos de oración, we need to be recognizing the need to ask God for the forgiveness of our sins. nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra necesidad de pedirle a Dios el perdón de nuestros pecados. The more you understand what God expects, Mientras más nosotros nos damos cuenta de lo que Dios espera, the more we realize how far away we are from Him. más nos damos cuenta de cuán lejos nos hemos alejado de Él. And it keeps bringing up this thing. I really am nothing. Y realmente me doy más cuenta de que no soy nada. If there's anything good that's going to come out of my life, Si hay algo bueno que va a salir de mi vida, it's because of what God has done in and through me. es de lo que Dios ha hecho en y a través de mí. Okay? We're all a bunch of zeros on the spiritual Richter scale of life. Nosotros solamente somos un grupo de ceros en la escala de Richardson.
So poverty of spirit is a conscious confession of our unworthiness before God. Así que esa pobreza de espíritu es nuestra confesión de nuestra incapacidad. It is the enemy of self-confidence, Es el enemigo de la autoconfianza, self-importance, de nuestra creernos que somos importantes and self-righteousness. y de esa autojusticia. Our positions before the Lord are guaranteed by God and God alone. Nuestra posición delante de Dios es garantizada por Dios y únicamente por Dios. Okay? It is a confession Es una confesión that man is sinful and rebellious que el hombre es pecador y está en rebeldía and without moral virtues y sin ninguna virtudes morales to be able to commend himself to God. para poder nosotros acercarnos a Dios. So in one of the hymns known as Rock of Ages, Uno de los signos que se llama la roca de las edades, Rock of Ages. one of the stanzas in it says, Una de las estrofas dice, "Nothing in my hand I bring, no traigo nada en mi mano, algo así. simply to thy cross I cling. Simplemente a la cruz me aferro. Naked come to thee for dress, Desnudo he venido a ti para vestirme. helpless look to thee for grace. Sin esperanza he venido a ti para encontrar gracia. Foul I to the fountain fly, Yo así vuelo a la fuente. wash me, Savior, or I die." Lávame, Salvador, o muero. So, the longer you're a Christian, Así que mientras más tiempo usted es cristiano, the more you will begin to see how wicked you really are. más usted se va a dar cuenta de cuán malvado realmente es usted. You ever wondered about that? You ever wonder how much you're really growing in the Lord? ¿Alguna vez usted se ha preguntado en cuanto a esto, cuánto usted ha crecido delante de Dios? The more you're growing in the Lord, Mientras más usted está creciendo en el Señor, the more you will see más usted va a ver the depths of wickedness in your soul, las profundidades de la maldad en su alma. which drives you all the more to the Savior. Lo que eso le va a llevar mucho más a su Salvador. God doesn't simply just wants to rain on your parade by letting you see how wicked that you are with no hope. Dios no simplemente quiere aguarte la fiesta a ti al mostrarte cuán malvado tú eres. It's to show you how much I need a Savior Es in para my que life. mostrarte cuánto realmente tú necesitas un Salvador. And that's something not only for the moment a person becomes a Christian, Y eso no es solamente para el momento que la persona se convierte en cristiano, but as they continue on in the Christian faith year after year after year. sino que tiene que continuar en la fe cristiana año tras año. I'm serious about this. Yo soy serio en cuanto a esto. We're looking for change to happen in our lives. Nosotros estamos buscando que ocurra algún cambio en nuestra vida. But the more you're in the Word of God, Pero mientras más profundizamos en la palabra de Dios, the more you spend time in prayer, más pasamos tiempo en oración, the more you're under the teaching of the Scripture, más profundizamos en las enseñanzas de la Escritura, the more you're interfacing with other believers. más que nosotros estamos en contacto con otros creyentes. Each of us is like an onion, Cada uno de nosotros es como una cebolla. and God is continually peeling back another layer. Y Dios continúa quitando una y otra capa. And you realize there really is nothing good in me. Y nos damos cuenta que realmente no hay nada bueno en mí. And that's why the Christian walk it's all about Him. Y por eso que el andar cristiano tiene todo que ver únicamente con Él. It's all about Him. It's not about me. Se trata de Él, no de mí. Now think about how contrary that is to everything you hear in Ahora, modern culture today. Piensen cuán contrario es eso a todo lo que nosotros escuchamos en cuanto a la cultura moderna de hoy en día. Everything's about you. Todo es sobre ti, It's about your feeling, es de tus sentimientos, your comfort, tu comodidad, your understandings of life. tu entendimiento de la vida. But in the scripture we're learning, it's really all about Him. Pero las escrituras nos muestran que todo es acerca de Dios. Now, that's the first beatitude. Ahora, esta es la primera bienaventuranza. This is the first thing said Esto fue lo primero que se dijo in the Sermon on the Mount. en el Sermón del Monte.
Jesus is saying, Jesús está diciendo, you want to understand what a disciple of Christ looks like? ¿tú quieres realmente entender cómo debe ser un discípulo de Cristo? Well, this is the first thing I want you to get. Bueno, lo primero que quiero que entiendas es esto. You're bankrupt of spirit. Tú estás en bancarrota espiritual. So you're spiritually impoverished. Tú estás empobrecido espiritualmente. Now, this is so foundational Ahora, esto es tan básico that before I move on, I want to make sure we don't have a question on this. que antes de yo pasar a otro punto, yo quiero asegurarme de que ustedes no tengan preguntas. Do any of you have a question? Anything you want to ask me ¿Alguien about? tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo? Yes. So how is it that we're supposed to be molded in the image of Christ if we're still wicked? Él pregunta cómo es que nosotros tenemos que ser moldeados a la imagen de Cristo si aún somos malvados. The more you're molded into the image of Christ, Mientras más nosotros somos moldeados a la imagen de Cristo, the more you see yourself as you really are, más nos vemos a nosotros de cómo realmente somos. which you didn't even have a revelation of 5 years ago No tuviste una revelación 5 años atrás or 10 years ago. o 10 años atrás. So there is change that's happening in your life. Ahora, hay cambio que va ocurriendo en la vida. But when you look at your life and you think, I finally conquered pride. Ahora, cuando yo miro mi vida, yo digo, yo realmente conquisté el orgullo, vencí el orgullo. And as soon as you come to that, Y en cuanto tú llegas a ese some punto, situation unfolds in your life and you realize, alguna situación se desarrolla en tu vida y te das cuenta, I can't believe I'm still that prideful. yo no puedo creer que todavía soy tan orgulloso. So what you've got here, I think, also another illustration of this would be Isaiah chapter 6. Ahora, yo creo que otra ilustración podría ser Isaías capítulo 6. Now, Isaiah, Ahora, who Isaías, prophesied quien profetizó in the southern kingdom, en el reino, arguably we Sur. could say he was the most righteous man at the time. se podría decir que él fue el hombre más justo de aquel tiempo. In chapter 6, what we note is the King Uzziah, dies. En el capítulo 6 nosotros vemos que el rey Usías muere. And when a monarch dies, that's a very unsettling time. Y cuando muere un monarca es un tiempo bien triste. But Isaiah sees the Lord. Pero Isaías ve al Señor. And we get this vision of he's in the temple and the train of his robe fills the thing up. Y nosotros vemos que él tiene esa visión, que él está en el templo y las faldas de Dios cubren todo. There's smoke. Hay There's humo. lightning. Hay truenos, relámpagos. And we got angels Y tenemos ángeles. that are in an antiphonal response. Holy, holy, holy is Que the Lord God realmente Almighty. están diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Now here's Isaiah. He's getting a vision of this. Y aquí vemos a Isaías, está teniendo una visión de esto. And then he does something absolutely extraordinary. Y entonces él hace algo absolutamente extraordinario. When prophets spoke, Cuando hablaban los profetas, they spoke in one of two oracles. ellos hablaban en uno o dos oráculos. One was the oracle of the wheel, W-E-A-L. Uno de Wheel. That would be the oracle of the blessedness. Wheel? Not that wheel. That's why I wanted to make sure. The first oracle is the oracle of blessedness. el primer oráculo era el oráculo de la bendición. Jesus taught that. Jesús enseñó eso. When Jesus spoke prophetically, he says, "Blessed are you when men revile you." Cuando Jesús hablaba proféticamente, decía, bendito eres, bendecido serás cuando los hombres hablan mal contra ti mintiendo. That's the oracle of blessedness. Ese era el oráculo de la bendición. The second one was the oracle of woe. Of woe. Woe. El otro oráculo era el de el sufrimiento. It was the oracle of doom. El de aquel que era maldecido. Jesus used that as well. También Jesús usó ese. Woe to you, scribes and Pharisees. Oh, ay de ustedes, Woe to fariseos. you, Bethsaida. Ay de Simon. ustedes, Betsaida. Okay. More often than not, when prophets spoke, they spoke more in the prophetic utterance of woe than they did with blessing. La mayoría de las veces cuando hablaban los profetas, ellos hablaban más en el oráculo del ay de ustedes, del sufrimiento que les va a acontecer. But what was extraordinary about Isaiah 6 Pero lo que es extraordinario en cuanto a Isaías capítulo 6 is that Isaiah spoke
the oracle of doom on himself. Es que Isaías habló ese oráculo de la maldición sobre sí mismo. Woe is me. Oh, I- ay de mí. Why? ¿Por qué? Because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Porque yo soy un hombre de labios impíos, But sucios. what I want to make the point for this question is, Yo lo here's que, Isaiah getting close to God, lo que quiero mostrarte en esta ilustración es, aquí vemos a Isaías acercándose a Dios, and the closer he got to God, y mientras más cerca se hacía de Dios, the holiest man in Israel saw himself as he really is. el hombre más justo, más santo de todo Israel se veía realmente como él era. And he pronounced the divine oracle of doom on Y entonces él pronunció ese oráculo divino de la maldición sobre él mismo. himself. The way that looks in our own lives Ahora, today, cuando nosotros lo vemos en nuestra propia vida hoy en día, again, God doesn't give us that revelation to see us squirming on the floor because of our own wickedness without hope. Dios no nos da esa ilustración de que nosotros estamos revolcándonos en el piso por nuestra suciedad y maldición, But pero he shows us that, Él nos muestra eso, which means he's squeezing out of us que quiere decir que Él está como que sacándonos every de last nosotros vestige cada vestigio final of our self-reliance and de self-righteousness, nuestra autoconfianza y de nuestra autojusticia, which all the more tells us how much I need a Savior. que más que nada nos está diciendo cuánto nosotros necesitamos un Salvador. So, numero uno, Así que, number one, okay? Blessed are those who are poor in spirit. benditos los que son pobres de espíritu. Now watch how this leads right into the second. Ahora, miren esto como se desplaza hacia el segundo. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Benditos son los que sufren porque ellos serán consolados. Now, there are all kinds of mourning that human beings experience. Ahora, hay todo tipo de sufrimiento que el ser humano experimenta. We mourn over the loss of a job. Nosotros estamos sintiéndonos muy mal por aquellos que mueren cercanos a nosotros. We mourn over a broken marriage. Nosotros nos acongojamos por un matrimonio que se deshace. And the most common is we mourn over those that we love that are now dead. Y mucho más, nosotros nos duele por alguien que muere que es cercano a nosotros. Jesus is not talking about that at all. Jesús no está hablando en cuanto a eso. Number one, being poor in spirit Número uno, ser pobre en espíritu leads to a time of mourning in our life. nos lleva a un momento de nosotros estar sufriendo en nuestra vida. And I share this with you, that confession is not the same as contrition. Y yo le digo esto a ustedes, la confesión no es lo mismo que la contrición. That is, the sorrowful, they loathe their sinful state. Ese dolor que nosotros nos sentimos mal por nuestro estado pecaminoso. It's one thing to know that you come into the kingdom because you recognize I am poor in spirit. Una cosa es venir al reino porque nos damos cuenta que somos pobres de espíritu. But you know yourselves, you've been a Christian for 5 years, 10 years, 20 years, whatever it is, you still sin. Pero ustedes se dan cuenta de esto. Ustedes han sido cristianos por 5 años, 10 años, 20 años y se dan cuenta que todavía están pecando. And when you crucify your pride and you realize what you just said or what you just looked at, Y cuando ustedes crucifican su orgullo y se dan cuenta de lo que acaban de decir, de lo que acaban de mirar, was wicked, fue algo malvado. we feel bad about it. Nos sentimos mal por eso. The Christian life is not all joy. La vida cristiana no es simplemente gozo. It's when the Christian considers his own wretchedness, Es cuando el cristiano considera su pobreza, that's still in his soul. su miseria que todavía está en su alma. I've told my people in my church all the time, Yo le digo a mi gente allí en la iglesia todo el tiempo, I'm the biggest sinner in the church. yo soy el peor pecador de aquí de la iglesia. My job Mi tarea is in the scripture, está en las escrituras and yet I still sin.
y todavía yo peco. You know, the scripture says, La escritura dice, love the Lord your God with all your mind, all your heart, all your soul. ama al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. I don't do that for 5 minutes. Yo no hago eso 5 minutos, Not even 5. ni siquiera 5 minutos. I'm that wretched. Yo soy tan malvado. The Anglican Book of Prayer, El libro de oración anglicano it proclaims, I acknowledge and bewail my own wickedness. proclama que yo reconozco y me lamento por mi maldad. Jesus wept when he saw Jerusalem. Jesús, él lloró cuando vio a Jerusalén. Do we weep over our own sin? Nosotros lloramos también por nuestro pecado. Listen to Psalm 119, verse 136. Miren el Salmo 119, Psalm what? 119, verse 136. Salmo 119, versículo 136. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Okay. They said streams of water. Dice, ríos de agua. But how about even Ezra, chapter 10, verse 1? Pero, ¿qué podemos decir de Esdras, capítulo 10, versículo 1? Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. So here is Ezra. They're in the process of rebuilding the wall. Así que vemos a Esdras en el proceso de reconstruir el muro. They discovered the law of God. Ellos descubrieron la ley de Dios, He's making confession, estaba haciendo confesión, weeping and prostrating himself. llorando y postrándose. And it says that the people wept bitterly. Y dice que las personas, el pueblo también lloró amargamente. So, what's a Christian? Así que, ¿qué es lo que es un cristiano? A Christian is A, Un cristiano es A, he recognizes that he's spiritual bankrupt. se da cuenta que está en una bancarrota espiritual, He's poverty of spirit. es pobre de espíritu. But this poverty of spirit leads him into a life that is not, it's not free of joy. There is joy, Pero esta pobreza de espíritu lo va a llevar a una vida que no es que no tenga gozo, tiene gozo, but there are also times of mourning pero también hay tiempo de llanto, because we're not what the Lord has called us to be. porque no somos aquello que Dios nos ha llamado a ser. Now let me give you a text here. Ahora déjeme darle un texto aquí. I want you to look at 2 Corinthians chapter 7, verses 8 through 10. ¿Por qué no miran a 2 de Corintios capítulo 7, versículo del 8 al 10? Dice Pablo, porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Okay, so Paul had written the first letter, Así que Pablo le había escrito ya la primera carta, and he's saying, I don't mind that you were sorrowful over that letter. y él estaba diciendo, yo no me preocupo porque a ustedes le haya sido difícil la primera carta, Because that sorrow is according to the will of God. porque ese dolor es de acuerdo con la voluntad de Dios. And that sorrow produces repentance without regret, Y ese dolor produce arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse. and it leads to salvation. Y eso guía a la salvación. Now, I want you to see here, Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí. this is a picture of how the Christian should be growing every single day of his life. Esto es una ilustración de cómo el cristiano tiene que estar creciendo cada día de su vida. Okay, there's 3 parts. Ahora, hay 3 partes. Number 1, Número 1, first,
there is sorrow. En primer lugar, hay dolor. Now you should put a hyphen beside that. Sorrow equates to the word awareness. Ahora, usted debe poner ahí un signo al lado que diga que ese dolor tiene que ver con estar nosotros apercibidos de nuestro pecado. Now, one moment you were an unbeliever. Ahora, un momento, nosotros éramos no creyentes. Now you're born again, you're in the church. Ahora, renacemos de nuevo, estamos en la iglesia. And you hear a sermon that says you really shouldn't be yelling and screaming at your kids. Ahora, usted escucha un sermón que dice, usted no tiene que estarle gritando y vociferando a sus hijos. And it's not that they shouldn't be disciplined, No es que no deban ser disciplinados, but, pero, you know, you've yelled at them, you've sweared at them at the past, en el pasado ustedes les gritaban, los maldecían, and you never heard that before. y ustedes nunca habían escuchado eso. And you're sitting there thinking, how many times have I done that? Y usted se sienta ahí y usted está pensando, ¿cuántas veces yo he hecho eso? It's an awareness. Es darse cuenta. Awareness leads to sorrow. Esa realización lo va a llevar a ustedes al dolor. Now, if it's the sorrow according to the world, Ahora, si es ese dolor de acuerdo con la palabra, we always feel bad when we get caught. realmente siempre nosotros nos sentimos mal cuando nos sorprenden. But spiritually speaking, that doesn't yield anything in our Pero, lives. hablando espiritualmente, eso no lleva a nada en nuestras vidas. So the sorrow, Ahora, ese dolor, which is an awareness of sin, lo cual es darnos cuenta del pecado, gives rise, trae consigo, if it isn't godly sorrow, si es un dolor que viene de parte de Dios, to repentance. lleva al arrepentimiento. And we put repentance with a hyphen, Y entonces ponemos arrepentimiento and repentance equates to change. y ponemos que eso nos lleva al cambio. Repentance carries with it the idea of turning. Ese arrepentimiento nos trae consigo la idea de voltearnos. You're walking down a path, Vamos caminando en una dirección and you stop, y nos detenemos and you turn, y damos vuelta and you go a different y direction. vamos en una dirección opuesta. Why? ¿Por qué? Because you've had an awareness of a sin, Porque nos hemos dado cuenta del pecado, you have sorrow that's there. tenemos dolor por haberlo pecado It leads to this idea of repentance, y nos lleva a esta idea de arrepentirnos, which changes your behavior. lo cual cambia nuestra conducta. This is how we grow. Así es como crecemos. And that leads to number 3, Y esto lleva al número 3, which is salvation, lo cual es la salvación, a change of living. un cambio de vida. So sorrow Así que el dolor is an awareness of sin. es darnos cuenta del pecado, Repentance el arrepentimiento is the desire to change. es el deseo de cambiar And salvation y entonces la salvación is change of living. es un cambio de la vida. Paul talks about those 3 as he talks about the Corinthian church. Pablo habla acerca de estas 3 cosas cuando él habla acerca de la iglesia en Corinto. But I honestly believe that's something that's going on in our life, or should be going on in our life, every single Ahora, day. yo personalmente creo que esto es algo que ocurre en nuestra vida o que debe estar ocurriendo en nuestra vida cada día. Okay? So that awareness of sin, Ahora, darnos cuenta del pecado going back to our second beatitude, nos lleva a la segunda bienaventuranza, a lot of times leads us to mourn, que muchas veces nos lleva al llanto and we shed tears. y nosotros tenemos lágrimas. Now the scripture tells us Ahora nos dice la escritura there will be a time que va a haber tiempos, momentos, when our tears are wiped away. cuando nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Revelation 21, 3 and 4. Apocalipsis 21, 3 y 4. We're not going to read it. No vamos a leerlo, You can read it on your own. lo van a leer ustedes mismos. But Pero, some people think, well, that's a reference to the sorrow of my life ahora, mucha gente piensa, esto es referencia del dolor en mi vida and all the sadnesses that have been there. y todas las cosas tristes que han habido ahí. I think it's way more than that. Yo creo que es mucho más que eso. It's talking about the tears that are running down our faces because we know what we are and what we came from. Yo creo que son las lágrimas que están corriendo por nuestro rostro al nosotros ver lo que somos y lo que no podemos llegar a ser. And the beauty of Revelation chapter 21 Y la belleza de Apocalipsis capítulo 21 is that Jesus did not delegate a tear wiping committee to wipe your tears away.
es que Jesús no delega ese compromiso de que usted derrame sus lágrimas al hecho de enjugar sus lágrimas. The text says that Jesus will wipe our tears himself. Dice el texto que Jesús mismo, Él va a enjugar nuestras lágrimas. He comes and he does that. Él viene y Él hace eso. Poverty of spirit Pobreza de espíritu leads to mourning, lleva al arrepentimiento, and that brings us to verse 5. y eso nos lleva al versículo 5. Blessed are the gentle. Benditos son los gentiles, Okay? los que son amables. This could also read meek or humble. Y eso quiere también decir los humildes, los sencillos. And that is, a meek heart towards others is determined by a right estimation of ourselves. Eso quiere decir ese corazón que es cariñoso, que No. es estimado por los otros. Think with what I've taught you so far. Piensen en lo que hemos enseñado hasta este momento. Why be proud ¿Por qué estar orgulloso if you're mournful over your spiritual bankrupt state? si estamos dolidos debido a nuestra propia bancarrota espiritual? See, what you're beginning to see here is these Beatitudes are not just things that float around here that are disconnected from one another. Ahora, lo que nosotros estamos viendo aquí es que todas estas bienaventuranzas no son cosas que están de un lugar al otro desconectadas unas con las otras. They are interconnected. Están interconectadas. It's like the leg bone is connected to the knee bone, and the knee bone is connected to so and so. Es como el hueso de la pierna que está conectado con el hueso de la rodilla, y ese hueso de la rodilla también está conectado con nosotros. Poverty of spirit leads to mourning, La pobreza del espíritu nos lleva al sufrimiento, and mourning leads us to become gentle or humble. y eso nos lleva a ser humildes. What do I have to be proudful over? ¿Por qué voy a estar yo orgulloso? What am I going to put forward? ¿Qué yo voy a realmente poner como ejemplo de mí? What have I done that hasn't been wrought in me and through God? ¿Qué yo puedo hacer que no haya sido puesto en mí a través de Dios? Again, it's all about Him. Una vez más, se trata únicamente de Él. Okay, so true strength is seen in a meekness of heart. Así que la verdadera fortaleza se ve en esa humildad de corazón. Look at 2 Corinthians chapter 10, verse 1. Miren 2 de Corintios capítulo chapter 10, verse 1. Bottom of page 15. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 1. I don't have it here, so if you... Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde por vosotros, Wow. mas ausente soy osado para con vosotros. Okay. I didn't know it was there. Okay, by the meekness and the gentleness of Christ. Sí, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Okay, so he's emphasizing meekness and humility here for spiritual leaders. Así que él está enfatizando aquí esa mansedumbre, esa ternura. There are a number of texts I can give you on this. Hay un gran número de textos que yo pudiera darle en cuanto a esto. But I think the key thing is to just see, you see these interconnected beatitudes. Yo creo que lo fundamental aquí es que ustedes puedan ver esa conexión entre cada una de las bienaventuranzas. Poverty of spirit, La pobreza de espíritu, mourning over our sinful state that's still present. ese sufrimiento por nuestra pecaminosidad. And this gives birth to true humility. Y eso da a la luz a una nueva humildad. This is so antithetical to our culture right now. I can't begin to tell you how much. Eso es tan empático a nuestra cultura de hoy en día que yo no puedo realmente expresarle cuánto es así. This is the opposite, the direct opposite of Facebook. Esto es lo opuesto completamente de Facebook. At Facebook, let me tell you about my life. En Facebook dice, déjeme contarle acerca de mi vida. Let me tell you what I'm doing today. Déjeme contarle lo que estoy haciendo hoy. Let me tell you what I believe about this or that. Déjeme decirle lo que yo creo en cuanto a esto o aquello. Or what I think of you. O lo que yo creo de ti. Because the most important thing is my opinion. Porque lo más importante de todo es mi opinión. The Christian is learning how to become humble. El cristiano está aprendiendo a cómo ser humilde.
And the way we become humble La manera en que nos hacemos humildes is to constantly be taking an honest look at what's in the mirror. es realmente llegar a ver, siendo honesto, lo que vemos cuando estamos frente al espejo. It's the humble that will inherit the land. Es ese humilde quien va a heredar la tierra. Now, we also have to add at this point También nosotros debemos añadir en este tema that the mark of meekness que la marca de la humildad is not the La mansedumbre. absence of assertiveness. is not the absence of. Not. Okay, it's not being meek doesn't mean that you can't be assertive. Ser humilde no quiere decir que no vamos a tener sufrimiento. The point here I don't care. Assertiveness, ser o sea, tener ser valiente o ser asertivo. ¿Cuál es la palabra? Assertive. Assertive. Okay. let me give you another word. Forceful. Okay, being meek doesn't mean that you can't be forceful. Ya. Ser manso no quiere decir que usted no vaya a decir su punto, no vaya a forzar lo que cree. But here's the key part. Pero la parte fundamental es esta. Forceful people Esas personas que tratan de decir lo que creen, must learn how to use their strength tienen que aprender a cómo usar su fortaleza for others para otros and not themselves. y no para ellos mismos. Now, most of the time, La mayoría de las veces we're forceful because I want to draw attention to me. nosotros nos queremos exponer porque queremos llamar la atención a nosotros mismos. But the scripture is teaching us forcefulness in the church, or forcefulness as part of a personality, isn't necessarily wrong. La escritura nos está diciendo que querer hacerlo así en la iglesia como parte de nuestra personalidad no es necesariamente errado, It's a strength, es una fortaleza, but it's not there to puff myself up. pero no es para yo enorgullecerme, It's for me to give it away. es para yo ofrecerlo.